Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches a todos y a todas ustedes. O buenos días, o buenas tardes. Depende de la hora que nos esté viendo en algún lugar del mundo o en el futuro. Es para nosotros un privilegio, una bendición muy grande poder compartir con ustedes en estos momentos. Siempre todos los domingos aquí en Facebook. En nuestro programa Hubo un Cambio. Gloria al Señor. En esta noche le invitamos que se quede con nosotros. Traemos un tema muy lindo, muy importante, y es una palabra hermosa que el Señor nos ha permitido elaborar para hoy hablar de ella. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que el Señor nos ayude. Padre bueno, Padre santo, de grande misericordia, te alabo, te adoro y te bendigo. Te agradezco esta oportunidad que tú me concedes de hablar de tu palabra en esta hora. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques y me ayudes para que la bendición tuya que contiene tu palabra fluya de una manera hermosa y tú seas glorificado y nuestras vidas sean edificadas. Nuestra fe sea fortalecida y tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los pastores, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús, todos los líderes, toda persona que se ha dedicado su vida, su talento y sus capacidades para el Señor en la promulgación de su palabra. También saludamos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto a todas aquellas personas que todavía no se han añadido a la Iglesia de Cristo. Le invitamos que lo haga pronto, antes que el día termine, porque Cristo viene por su Iglesia y el tiempo se acaba. Gloria al Señor. Saludamos también al hermano y amigo pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a tu esposa Dali. Y le invitamos para que mañana lunes y todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, sintonicemos aquí en Facebook y en YouTube simultáneamente el programa El Menú de Hoy que transmite el hermano Pancho junto con su esposa Dali Vélez. Un programa muy hermoso, edificante, donde hay predicación de la palabra del Señor, hay enseñanza, hay música, hay testimonios y muchas sorpresas que el Señor trae a través de este hermoso y edificante programa. Felicitamos al hermano Pancho, a la hermana Dali, por ese programa tan ameno, tan importante, tan edificante, que lo disfrutamos a cabalidad. No se lo pierda, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Facebook y en YouTube simultáneamente. El menú de hoy. Gloria a Jesús. Le invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios, en las Sagradas Escrituras, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, epístola a los Romanos, capítulo 8, y allí leemos, y esta noche hablamos bajo el tema, no es religión, es una convicción que hemos experimentado a nivel personal, y por eso hablamos lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios permita que esta palabra sea determinante para aquellas personas que han conocido al Señor y se han tornado atrás, o para aquellas personas que no han conocido al Señor nunca, o para aquellas personas que están ahí, si acepto o no acepto, como quien dice, voy o no. Para usted es esta palabra, para usted es esta bendición. Es muy lindo cuando leemos en esta misma epístola, en el capítulo 5 y verso 1, donde el apóstol dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que hay una escritura
en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Palabra de Dios, que convence el alma, convence el corazón, convence la vida cuando la leemos y nos decidimos por buscar al Cristo de la gloria, por vivir para Él, por dejar la vida antigua. Y no es cuestión de religión, es cuestión de una convicción que como seres pensantes, razonables, que tenemos un libre albedrío y podemos escoger o desechar el toque que Dios nos da en nuestro corazón, decidimos, optamos por la convicción. Ese toque que Dios nos da en nuestra alma, en nuestro espíritu, y nos hace recapacitar y dejar ese estilo de vida que llevábamos un poquito torcidos, lejos de la comunión de Dios, lejos de su favor, de su misericordia. Bueno, en Romanos 3:23 dice, destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque habíamos pecado. Y entonces, en el Salmo 19, dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Quiere decir que esta ley, esta palabra, es tan eficiente, tiene poder y autoridad, que convence el alma, que le llega al corazón a la persona y lo hace tener una convicción. Y no es cuestión de una religión, porque si por una religión fuera, todo el que practica una creencia religiosa sería salvo, y no es así, porque el Señor lo dijo claro, no es todo el que diga Señor, Señor, sino todas aquellas personas que verdaderamente sean creyentes legítimos, cumpliendo la palabra que el Señor ha escrito y que está establecida, los mandatos y condiciones que Él ha escrito para poder alcanzar el reino eterno con Cristo Jesús. Por haber tenido la gran bendición de leer las Sagradas Escrituras, toda persona que lo ha leído, ¿verdad?, y que lo ha hecho con fe, aprendemos que toda persona ofendemos a Dios a diario y muchas veces. Eso lo dice la palabra de Dios. Por tal razón, desde que el pecado entró al mundo, la raza humana fue destituida de la gloria de Dios. Acabo de decirlo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la comunión de Dios, de la gracia. Fue Dios mismo el que pronunció lo que leemos en el libro de Génesis, allá al principio de la creación, hermanos. Dios hizo una observación y, por cierto, tomó una decisión, porque Él vio que allí en el capítulo 6 de Génesis había tanta maldad que decidió exterminar los humanos que vivían sobre la faz de la tierra en aquel tiempo con un diluvio. La gente dice que eso no fue cierto, que eso es un cuento de los religiosos, pero usted sabe una cosa, los científicos que son incrédulos han descubierto evidencias de que verdaderamente ese diluvio universal sí existió. En el capítulo 6 y verso 5 dice, vio el Señor la maldad de los hombres y era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Fíjese, hacía poco, relativamente poco, que Dios había creado al ser humano y ya había maldad de tal magnitud que Dios decidió exterminarlos. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la conducta era hacia el mal, de continuo hacia el mal. Y en el capítulo 8 y verso 21, ahí mismo en Génesis dice que el Señor dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre y de la mujer es malo desde su juventud. Es decir, que nosotros los seres humanos, eso lo sabe todo el mundo, nadie lo tiene que negar. Y el que lo niegue pierde el tiempo porque no tiene razón en hacerlo. Toda persona tiende más a la maldad o a lo que a Dios no le agrada. Toda persona, dije yo también, porque es que esta carne es traicionera y mala.
nos agrada más y es más fácil hacer cosas y practicar cosas que Dios prohíbe que esforzarnos y hacer las que Dios pide que hagamos. Es más fácil desobedecer la palabra de Dios que cumplirla. Por eso es que para tener esa convicción tenemos que vivir arreguindados de la cota de justicia del Señor Jesucristo. Y no es en una religión, no. Es en una experiencia con Dios día a día, minuto a minuto. Sería bueno para la gente tratar de cerca e intentar frenar ese mal que anda de generación en generación. ¿Cuál mal? El pecado, la maldad existente que le heredamos de nuestros padres. Para eso sería bueno enfatizar que no es cuestión de una religión, es asunto de una convicción, de un encuentro personal con Dios, que nos lleve a un estado emocional en el cual sintamos profundo dolor, mucho pesar, que nos conduzca a un arrepentimiento, una firme convicción de que hay un Dios poderoso que anhela que nosotros acudamos a Él para reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que se llama una convicción, tan sencillo que es. Lo leemos allí en la segunda epístola del apóstol Pedro. Él escribe lo siguiente. Dije que cuando leemos la palabra de Dios es que nos convencemos de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él nos ofrece, lo glorioso que es vivir para Él y servirle, apartarnos de todas esas conductas impropias que practicábamos, las cuales envuelven mucho peligro, mucho compromiso con los amigos y con los que a veces no son amigos, no son tales amigos porque nos llevan a delitos, a cometer fraudes, mentiras, inmoralidades. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? El apóstol Pedro escribe en su epístola, segunda epístola, en el capítulo 1 y verso 16, porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino porque hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo que no es cuestión de una religiosidad muerta, es cuestión de una experiencia personal con Dios porque ha visto lo que está hablando, ha disfrutado, ha experimentado en carne viva lo que está diciendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. La palabra del Señor dice que Jesús en un momento dado tomó al círculo de apóstoles predilectos de él, y no es porque tuviera favoritismo, es porque eran más espirituales que los otros. Él iba a una misión especial donde se iba a transfigurar, iba a tener una conversación con Moisés y con Elías. Eso es otro tema aparte, pero allí lo narra la palabra del Señor, donde dice que su rostro se transfiguró y se llenó un cuerpo de gloria, y ellos cuando lo vieron quedaron atónitos, asombrados, porque vieron al Cristo de la gloria con su cuerpo glorificado. Y dice que lo que él está enseñando no lo está diciendo porque le contaron cuentos, sino porque ellos lo vieron personalmente, dice el apóstol Pedro. Y dice, sigue diciendo, porque también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en el estar atento como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, teniendo esto en cuenta, que ninguna profecía de esta escritura fue escrita para interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron y escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo en una palabra que no es cuestión de religión, es cuestión de haber tenido una experiencia gloriosa con Dios. Quizás usted me diga a mí, ¿y qué tú has visto para estar tan seguro? Porque Pedro vio a Jesús, está bien, vamos a creerle. Pero tú, ¿qué has visto? Puede que usted me pregunte eso. Pues yo le voy a decir una cosa, yo no he visto a Cristo, yo no he visto a Dios, yo no he visto ni un ángel,
Es más, yo ni siquiera he escuchado que me haya hablado. Solamente una vez escuché que me habló. Y yo digo que fue él porque no puede haber sido el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo tenía una deuda con un evangelista. Yo le debía $45. Porque él tenía, 40 euros. Porque él tenía una emisora de radio aquí en internet y yo tenía un programa. Y como él siempre estaba viajando, yo no podía pagarle. No lo veía. Yo iba a la emisora y allí no había nadie. Entonces yo le debía 2 programas. Yo le pagaba 20 pesos, $20 por cada programa. Y como yo no lo veía, pues no le pude pagar. Es imposible, ¿verdad? Pasaron unos meses y no estaba soñando. Estaba entre despierto y dormido, más despierto que otra cosa, cuando escuché una voz que me dijo, ¿sabes que le debes $40 a mi siervo? Ahí desperté, quedé asustado y pensativo. Lo llamé, hice citas con él y de alguna manera nos estuvimos que encontrar en algún lugar para yo darle ese dinero, porque fue que tuve una reprensión porque debía. Es la única vez que Dios me ha hablado. Pero, y que usted me preguntó que qué yo había visto, ¿verdad? Pues mire, yo no he visto a Cristo, yo no he visto los ángeles, yo no he visto el cielo, yo no he visto su gloria, no he visto nada de eso. Pero tengo la palabra de Dios, que el apóstol dice que es la palabra profética más segura, y yo la creo. Porque cuando yo tenía como 6 años, porque yo nací en el 1954, y en el 1962, son 6 años, 8 años exactamente, 8 años. Cuando murió mi padrastro, yo escuché, cuando estaban haciendo las costumbres que hace la iglesia tradicional con los difuntos, y cuando mencionaban a Dios, ahí se me encendió en mi corazón un deseo ardiente de conocer a Dios. Recuerdo como ahora, fue en el 1962. 1962. Yo tenía 8 años de edad. Y de ahí en adelante yo empecé con un deseo inmenso de conocer a Dios. Y yo le preguntaba a las personas, y como en mi barrio donde yo vivía no había iglesia de ninguna clase, pues nadie me podía decir, porque ¿qué me iban a decir si nadie conocía a Dios en ese lugar? Hasta que alguien le hice el acercamiento y me regaló un Nuevo Testamento. Yo empecé leyendo el Salmo 91, después leí los Proverbios, después leí Mateo y en Juan y por ahí para abajo, y entonces empecé a entender estas Sagradas Escrituras y ahí nació la fe en mí. Ya como a los 10 o 12 años yo tenía un vivo deseo, un deseo ardiente de asistir no sé a dónde, porque yo no sabía nada. Yo tenía simplemente el toque, pero nada más. Hasta que, gloria a Dios, que de ese lugar nos mudamos aquí al pueblo de Mayagüez, donde vivimos, porque yo estoy hablando de yo nací en el centro de la isla, en el pueblo de Lares, Puerto Rico. Yo nací en el centro de la isla. Cuando mi familia se muda aquí al pueblo de Mayagüez, entonces venimos a vivir cerquitita de una iglesia que adora, glorifica y predica esta palabra sagrada, y también le enseña a las personas que no es religión, que es una convicción y un encuentro personal con Cristo Jesús. A la edad de 15 años conocí a Cristo Jesús. Perseveré unos meses, pero con la locura de la juventud y los supuestos amigos, que el Señor los reprenda porque me hicieron daño, no volví a la iglesia. Pero a los 19, el toque del Señor llegó para siempre. Y para la gloria de su nombre, desde allá hacia acá, han pasado muchos, muchos años. Siempre confiado en su palabra, creyendo en esa convicción que tuve a mis 8 años. Y todo fue ahí, como se dice, gota a gota. Siempre leía la palabra, aunque no iba a la iglesia. Cuando ya a los 19 años, entonces fui definitivamente y ahí me quedé. Para la gloria del Señor, hasta hoy. Y espero terminar en victoria, porque ya falta poco para estar en la presencia del Señor. De haber ofendido, espérate. Esto no es una religión. Esto es cuestión de reconocer que como hemos ofendido a Dios, le debemos una disculpa, debemos hacer algo para remediarlo, y Dios es tan bueno que Dios no nos pide
cosas demasiado difíciles para alcanzarlo, simplemente con confesar nuestra culpa y con decir, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Allí el Señor nos da esa bendición de poder tener esa experiencia, de tener un encuentro con Él y una convicción de que verdaderamente Él es el que hay que buscar. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 38, el apóstol Pedro, mientras predicaba, decía, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para que tengan perdón de pecados y el Espíritu Santo los selle con su presencia para el día de la redención. Arrepentíos cada uno de ustedes y convertíos. Es decir que el arrepentimiento es una sensación, un sentimiento que acude a nuestro interior, a nuestro corazón cuando leemos estas Sagradas Escrituras y entendemos que hemos ofendido a Dios y nos da mucho pesar, mucho dolor, mucha convicción y que queremos resolver eso. Queremos pedirle perdón, queremos decirle, Señor, perdóname, estoy aquí, no quiero hacerlo más, ayúdame. Sería bueno considerar lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 y verso 21 del libro de Romanos. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio y esa convicción llega a nosotros y nos enseña a caminar por el camino correcto y rectamente delante de nuestro Dios, podemos mirar atrás y decir, como dice Pablo en el capítulo 6 y verso 21 de Romanos, dice, ¿qué fruto tenemos ahora de aquellas cosas que practicábamos antes de conocer a Cristo, de las cuales ahora nos avergonzamos? Mire que practicamos muchas cosas que ahora nos causan mucho pesar, mucha tristeza, mucha vergüenza en ocasiones. No a todo el mundo, ¿ves? No a todo el mundo. Pero la mayoría de la gente sí. No todo el mundo. Porque hay personas que han conocido a Cristo que eran personas nobles, que tenían una conducta intachable, pero no tenían a Cristo, estaban perdidos. Porque no es cuestión de una conducta intachable, ni cuestión de una religión. Es cuestión de un encuentro, de una convicción de que el Espíritu Santo lo toque y lo selle con su presencia y con su gracia, y que haya una transformación palpable, visible, innegable en la persona. Que haya un cambio verdaderamente radical en su vida para poder decir que tiene una convicción. No es cuestión de decir yo tengo una religión, yo tengo mi creencia. No es cuestión de eso. Es cuestión de tener una experiencia con Dios y haber sido cambiado. ¿Qué fruto tiene de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y somos hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es cuestión de convicción o no? Bueno, la palabra del Señor acabo de leer. En el Salmo 51 del verso 1 al 9 hay una serie de oraciones que debiéramos de considerarlas para tener una idea de cómo ir delante del Señor en busca de perdón y misericordia. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones.
Aquí David, el rey David, está haciendo una oración de penitencia, de pidiendo perdón, humillándose delante del Señor, y es un modelo de oración que podemos hacer diariamente para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios y que el Señor ponga en nuestro corazón esa convicción de que verdaderamente necesitamos su gracia, su misericordia y su piedad. Personas que se autojustifican, pero hay una verdad clara que dice que si no hay una convicción, un encuentro con Dios de tú a tú, no hay perdón de pecado. Si no hay un arrepentimiento y no vamos delante del Señor en busca de perdón y de misericordia, como dice el Salmo 51 que acabo de leer, no hay esperanza de que un día estemos en el reino eterno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuérdese que no es cuestión de asistir a una iglesia o una religión, es cuestión de tener un encuentro con nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Le invitamos para que el próximo miércoles esté con nosotros por ahí en nuestro programa, iba a decir el menú de hoy, en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, y vamos a traer una verdad gloriosa que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros y que seamos edificados y que esa convicción en Cristo Jesús sigamos hacia adelante creyendo y llegando más cerca de Dios cada día. Saludamos con mucho cariño y mucho amor a la hermana Rosa Salcedo, mi pariente. Te bendiga, Rosa, te bendiga a toda tu familia. Y nuestro hermano y amigo pastor Oscar Aparicio desde el pueblo desde el país de Colombia. Dios le bendiga mucho, hermano Oscar. Estuve viendo hoy el video del culto de la iglesia que usted pastorea. Muy bonito, por cierto. Le felicitamos, le auguramos bendiciones y logros hermosos de parte del Señor, porque ustedes también han sido parte de esa convicción que hemos recibido cuando conocimos al Cristo de la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos con mucho cariño a aquellos hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Padre bueno, te doy gracias porque tú me has permitido hablar tu palabra una vez más. Gracias, Padre, porque tú me has dado ese toque en mi corazón y hemos tenido una convicción clara y contundente y seguro de que tú verdaderamente habitas en mi corazón, en mi alma, que me has transformado y me has dado la seguridad a través de tu palabra y tus promesas de que un día tienes reservado para mí un lugar en el reino eterno. Te ruego, Señor, que toda persona que escuche esta palabra de esta noche reciba esa misma bendición. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les deseo una noche feliz, felices sueños, buen descanso y que sueñen con un grupo hermoso de ángeles gloriosos que alaban y adoran a Dios. Y usted también se añade al grupo y le ayuda a los ángeles a darle gloria al Rey. Aleluya. Dios le bendiga. Que tengan felices sueños.